Pasó horas distraído, intentando no pensar, como si llenar el tiempo pudiera llenar lo que sentía, porque era más fácil poner algo afuera que quedarse con lo de adentro. Y eso, nadie se lo había enseñado. Simplemente, lo aprendió solo. Aprendió que si algo sonaba, si algo se movía, si había algo donde mirar, no tenía que sentir lo que no quería sentir. Y así, fue pasando el tiempo. Había algo ahí, todo el tiempo, un ruido interno, que no sabía cómo apagar. No era un pensamiento claro, no era una idea que pudiera resolver, no era algo que pudiera escribir en un papel y tachar, era una sensación profunda, de vacío, como un zumbido de fondo, constante, que estaba ahí cuando despertaba, que estaba ahí en medio del día, que estaba ahí cuando se acostaba, que seguía, incluso cuando todo parecía estar bien, incluso cuando había razones para estar bien, seguía ahí, y eso lo confundía, porque no entendía por qué. No había pasado nada grave, no tenía una razón concreta, pero la sensación no necesitaba razones, simplemente estaba, y no se iba. Intentó ignorarla, hacerse el que no la sentía, convencerse de que era normal, de que todos vivían así, pero ignorar algo no es lo mismo que resolverlo, y en el fondo, él lo sabía. Entonces empezó a llenarse de cosas, videos, música, redes, notificaciones, conversaciones que no importaban, contenido que olvidaba al segundo, una cosa tras otra. Sin parar, no era consciente de que lo hacía. No era una decisión, simplemente, cada vez que aparecía un momento de silencio, lo llenaba, de forma automática, como un reflejo, porque mientras algo sonara, mientras algo se moviera en la pantalla, mientras hubiera algo donde poner los ojos, no tenía que escucharse a sí mismo, no tenía que sentir lo que estaba ahí, esperando, y en el momento, eso se sentía como alivio, se sentía como descanso, como si de verdad estuviera descansando, pero no era descanso, era escape, y hay una diferencia muy grande entre los dos. El descanso te llena, el escape solo te distrae, hasta que ya no puede más, porque el problema es que todo eso se acaba, el video termina, la música se apaga, la pantalla se oscurece, el ruido desaparece, y el silencio vuelve, siempre vuelve, como si hubiera estado esperando, pacientemente, a que todo lo demás terminara, para aparecer de nuevo. Y cada vez que volvía, era más difícil ignorarlo, porque ya había intentado de todo, y seguía ahí, igual que antes, o peor. Era como tapar una grieta en la pared, con papel. Desde afuera parecía funcionar, desde afuera ya no se veía, pero la grieta seguía ahí, y el papel no era solución, nunca lo había sido, y él lo sabía. En algún lugar adentro, lo sabía, pero seguía haciendo lo mismo, porque no conocía otra cosa, porque nadie le había mostrado que había del otro lado, del silencio, y cuando el silencio volvía, ya no volvía igual, volvía más fuerte, más pesado, porque ahora, no solo cargaba el vacío, cargaba también el cansancio, de haber intentado escapar, cansado de buscar distracciones, cansado de llenar pantallas, cansado de fingir que algo de afuera podía arreglar algo de adentro, cansado de que nada funcionara, cansado de despertar y empezar otra vez, con lo mismo. Había algo irónico en eso. Buscaba descanso en las distracciones, y terminaba más agotado que cuando empezó, porque el cuerpo descansaba, los ojos cerraban, la pantalla se apagaba, pero lo de adentro no descansaba nunca. Lo de adentro seguía procesando, seguía sintiendo, seguía esperando algo real, y lo real no llegaba con el siguiente video, no llegaba con la siguiente canción, no llegaba con más ruido, y eso era lo más agotador de todo, saber qué buscaba, pero no saber dónde encontrar, hasta que un momento no puso nada. No fue una decisión grande, no fue algo que planeó, no fue porque alguien se lo dijo, simplemente no tuvo fuerzas para seguir escapando, y se quedó ahí, sin pantalla, sin música, sin ruido, en el silencio que tanto había evitado, y esperó, sin saber qué iba a pasar, sin tener un plan, sin entender por qué esta vez
No intentó llenarlo. Solo se quedó, y algo pasó. Algo que no esperaba. Algo que ninguna distracción le había dado antes. No fue algo fuerte. No fue inmediato. No fue dramático. Pero era diferente a todo lo que había sentido antes. Muy diferente. Era como si el silencio, que siempre había sentido como amenaza, como algo que había que evitar, como algo que dolía, de repente, se sintiera distinto, lleno de algo que no sabía nombrar, pero que se sentía real, más real que cualquier cosa que había buscado antes. No venía de afuera, no era un sonido, no era una voz fuerte, no era algo que pudiera ver, era algo adentro, algo que no había estado antes, o tal vez sí había estado, pero él nunca se había quedado lo suficientemente quieto para sentirlo. Era algo que empezaba a cambiar, despacio, suavemente, sin forzar nada, sin pedir nada a cambio, pero con una firmeza, con una calma, que ninguna distracción nunca le había dado, que ninguna pantalla, ninguna canción, ningún ruido, jamás había podido darle. Y lo extraño era que no entendía qué estaba pasando. No tenía palabras para explicarlo. No tenía una teología. No tenía un argumento. Solo tenía una sensación nueva de que algo o alguien estaba ahí, no como una idea, no como un concepto, como una presencia que no juzgaba, que no preguntaba por qué había tardado tanto, que no exigía que estuviera bien, que simplemente estaba, y eso era lo más diferente de todo, porque todo lo que había buscado antes exigía algo. El ruido exigía atención, las redes exigían reacción, las distracciones exigían más distracciones, pero esto no exigía nada, solo ofrecía. El vacío seguía ahí, pero ya no pedía ruido, ya no exigía pantallas, ya no necesitaba escape, porque algo real había entrado, y por primera vez, el silencio no se sentía vacío, el silencio se sentía habitado, como si alguien hubiera entrado, sin hacer ruido, sin anunciarse, y simplemente se hubiera quedado. Y eso era suficiente, más que suficiente. Era todo lo que había estado buscando, sin saber que lo buscaba, porque el vacío no se llena con ruido, no se llena con pantallas, no se llena con distracciones, no se llena con nada de afuera, se llena con Dios. Y cuando eso pasó, por primera vez, no necesitó escapar del silencio, no necesitó llenarlo con nada, porque en el silencio ya no estaba solo. Si tú también has estado llenando el tiempo para no sentir lo que sientes, esto también es para ti. Suscríbete para que mañana la siguiente historia también te encuentre